Bienvenidos a este videotutorial donde aprenderemos a instalar y a utilizar Wireshark, una herramienta de análisis de redes y aplicaciones en red. En primer lugar, buscamos en Google Wireshark y la primera de las coincidencias que nos aparece es la página web de Wireshark, donde directamente podemos pulsar en el botón Download para descargarlo. En la página que se abre seleccionamos el enlace del sistema operativo en el que instalaremos Wireshark en nuestro ordenador, en nuestro caso, el de 64 bits. En el cuadro de diálogo que aparece, pulsamos en Guardar archivo y comenzará la descarga. Según el navegador en el que estemos, podemos pulsar en la flecha para ver la evolución de la descarga de este archivo. Una vez finalizada la descarga, accedemos a nuestra carpeta de descargas y vemos el archivo ejecutable de instalación. Pulsamos sobre él con el botón derecho del ratón y seleccionamos la opción Ejecutar como administrador. Comienza de esta manera el asistente de instalación. En el primer paso pulsamos en Next. Cuando nos aparece el acuerdo de licencia, pulsamos en I agree para continuar la instalación. En el siguiente paso, pulsamos en Next para instalar los componentes seleccionados por defecto. Y volvemos a pulsar en Next, dejando las opciones de archivo y opciones adicionales también como aparecen por defecto. En esta nueva pantalla tenemos el directorio donde se instalará. Lo dejamos con la ubicación que aparece por defecto y pulsamos en Next. Dejamos activa la opción Install WinPcap y pulsamos en Next. Dejamos desactivada la opción para capturar paquetes USB y finalmente pulsamos en Install, iniciando de esta manera el proceso de instalación de Wireshark. Mientras se instala Wireshark, aparece el asistente de instalación de WinPcap, que nos guiará durante el proceso de instalación del software. Hacemos clic en Next. Aceptamos las condiciones de la licencia haciendo clic en I agree. Y finalmente pulsamos en Install y en Finish para completar el proceso. Mientras tanto, la instalación de Wireshark continúa ejecutándose. Cuando finaliza, pulsamos en Next y finalmente, para concluir, seleccionamos la opción Run Wireshark para ejecutar el programa recién instalado y hacemos clic en Finish para completar la instalación. De esa manera, como podemos ver, se inicializa Wireshark en nuestro equipo. Una vez tenemos Wireshark instalado y funcionando, podemos empezar a utilizar sus herramientas para el análisis de redes. En concreto, lo que hace Wireshark es analizar los paquetes que se envían desde las redes inspeccionadas. Para comprobar cómo lo hace, disponemos de una primera pantalla en la que se muestran las diferentes redes localizadas en nuestro equipo. Podemos seleccionar cualquiera de ellas, por ejemplo Wi-Fi 2, haciendo clic en su nombre y posteriormente en el icono en la esquina superior izquierda, denominado Start Capturing Packets. Con esta acción, Wireshark comienza a analizar todos los paquetes que utiliza esta red en sus comunicaciones. La pantalla de Wireshark se divide en varias ventanas horizontales. En la primera se muestran los paquetes analizados. Podemos navegar en ella mediante la barra vertical y podemos seleccionar cualquiera de los paquetes. Cada uno de ellos muestra la siguiente información: la dirección IP de salida, la dirección IP de destino, el protocolo empleado, por ejemplo en este caso TCP, la longitud del mensaje y una información acerca de este. Cuando seleccionamos un mensaje en concreto, dispondremos de más información en la segunda ventana horizontal. Aparecen una serie de metadatos o características de estos mensajes, organizados como vemos en 4 conceptos. Cada uno de ellos, a su vez, puede ser desplegado para comprobar más datos. Por último, en la última ventana, como vemos, se muestra el cuerpo del propio mensaje. Hemos seleccionado Wi-Fi 2, una red que captura, entre otros, los paquetes de las peticiones que utilizamos en nuestra navegación por Internet. De esta manera, si iniciamos el navegador y navegamos a una página concreta, se establecerán una serie de mensajes o comunicaciones, como por ejemplo las peticiones mediante el protocolo HTTP. Minimizamos el navegador y regresamos a Wireshark, donde la herramienta habrá capturado esos paquetes. Además, disponemos de una barra de filtrado de los paquetes de información que están siendo analizados. Esta barra de búsqueda dispone de una serie de métodos de consulta. Por ejemplo, podemos teclear http.request URI y pulsamos Intro. De esta forma,
La herramienta nos muestra los paquetes relacionados con los protocolos HTTP y podemos navegar sobre los diferentes protocolos para comprobar los mensajes que se envían en esas peticiones a los servidores de las páginas web. Seguidamente podemos borrar esta consulta y también ver cómo Wireshark ofrece la posibilidad de ordenar los diferentes paquetes por alguno de sus datos, por ejemplo, por tiempo. Desplegamos la columna Time y pulsamos sobre ella para ordenar por tiempo en sentido ascendente o descendente. También podemos ordenar los datos de esta ventana dependiendo de su protocolo o por el valor de cualquier columna. Otra de las consultas habitualmente realizadas en Wireshark es filtrar los mensajes de una determinada URL. Para ello volvemos a nuestro navegador y seleccionamos la URL de esta web en la barra de navegación. Pulsamos en el botón derecho Copiar. Regresamos a Wireshark y escribimos HTTP contains, comillas dobles, pulsamos el botón derecho y seleccionamos Pegar. Cerramos las comillas dobles y pulsamos en Intro. De esta manera, en la columna Info obtendremos las peticiones GET y POST a esa web. Para finalizar, si queremos salvar la inspección o el análisis de los paquetes realizada, pulsamos en el botón Stop Capturing Packets. Pulsamos en File, después en la opción Save, y podemos guardar el archivo de los análisis realizados con la extensión de esta herramienta y el nombre que deseemos. Pulsamos en Guardar y tendremos esta inspección disponible para nuestras auditorías de seguridad. Finalizamos este video tutorial donde hemos aprendido a instalar Wireshark y a utilizarlo en el análisis de los mensajes enviados en las redes de nuestro equipo mediante los diferentes métodos de consulta que el mismo software nos ofrece. Gracias por tu atención. Bienvenidos a este video tutorial donde aprenderemos a instalar y utilizar Nmap, una herramienta de escaneo de redes muy habitual en los procesos de hacking ético. En primer lugar, para instalar Nmap necesitamos acceder a la página oficial donde se encuentra la herramienta para proceder a su descarga. Para hacerlo, tecleamos Nmap en Google y accedemos a la primera de las coincidencias pulsando sobre ella. De esta forma, accedemos al sitio web de Nmap y pulsamos en la opción Download, que encontramos en el menú lateral. Aquí encontramos varias versiones para diferentes sistemas operativos. Si queremos descargar Nmap para Windows, pulsamos en el enlace nmap760setup.exe. Pulsamos en Guardar archivo en la ventana emergente y una vez finalizado el proceso, accedemos desde el navegador a la carpeta que lo contiene. En la ventana desplegada tenemos el asistente de instalación descargado. Lo seleccionamos y pulsamos el botón derecho del ratón marcando sobre la opción Ejecutar como administrador. De esta forma arranca el asistente. En la primera ventana pulsamos en el botón I agree para aceptar la licencia. En la siguiente ventana se puede elegir los diferentes componentes que tiene Nmap. Entre ellos destaca ZenMap, una herramienta de interfaz de usuario que permite trabajar con Nmap desde una ventana de Windows. En nuestro caso, mantenemos todas las opciones marcadas por defecto y pulsamos en el botón Next. Mantenemos también por defecto el directorio donde se instalará y pulsamos a continuación en el botón Install. De esta manera comienza la instalación de Nmap. Durante este proceso, también aparece la instalación de npCapture. Pulsamos en I agree, mantenemos las opciones por defecto y pulsamos en Install. Pulsamos en Next y Finish para finalizar. De nuevo en la instalación principal pulsamos en Next. Mantenemos las opciones para crear los accesos en el menú y escritorio de Windows por defecto. Hacemos clic en Next y en Finish, y así habrá finalizado totalmente la instalación.
Ahora ya podemos seleccionar en el menú principal de Windows el icono de ZenMap para iniciar esta interfaz gráfica para trabajar con Nmap. De esta manera tenemos la aplicación lista para comenzar a ser usada. Tal y como hemos comentado, Nmap es una de las herramientas más utilizada para escanear redes. El propio sitio web de esta herramienta dispone de un servidor web al que podemos acceder para comprobar el estado de sus puertos y simular un escaneo de un sitio real. Para hacerlo, debemos teclear en el campo objetivo la URL de ese servidor web, para lo cual escribimos scanme.nmap.org. Una vez escrito el dominio de esta URL, pulsamos en el botón Escaneo y la herramienta iniciará el escaneo del servidor objetivo. El proceso dura unos instantes hasta llegar al final. Durante el escaneo, Nmap nos ha ido mostrando los datos registrados, pero en esta herramienta gráfica, además tenemos una serie de pestañas adicionales que nos ofrecen información extra. Podemos pulsar en Puertos, Servidores y comprobar cómo hemos descubierto 4 puertos, accesibles todos ellos con los protocolos TCP y en estado abierto. En la pestaña Topología se muestran las diferentes direcciones IP que se han usado hasta llegar al servidor objetivo. En Detalles del servidor vemos información extra acerca del estado del servidor, como el número de puertos que tiene abiertos, los que tiene cerrados, la dirección IP del servidor, los nombres de los servidores y también, muy interesante, el sistema operativo, esencial para descubrir vulnerabilidades. En este caso utiliza una versión de Linux. Con la última pestaña, Escaneos, nos permite llevar un control de cada escaneo que se realizará a este objetivo mediante el dominio del servidor que hemos utilizado. Hasta ahora solo hemos realizado un escaneo, pero si queremos guardar sus resultados, pulsamos en el menú en Escaneo, Guardar escaneo. Escribimos un nombre de archivo, por ejemplo, test. Seleccionamos la carpeta donde queremos guardarlo, por ejemplo, documentos, y pulsamos en el botón Save. De esta manera podremos llevar un registro de todos los escaneos que se van realizando a este objetivo. Además, desde ZenMap, Nmap también se puede utilizar desde la consola de la línea de comandos de Windows. Para comprobarlo, iniciamos la consola tecleando para ello en el buscador de Windows la palabra CMD. Seleccionando la opción símbolo del sistema, tendremos la consola operativa. Para utilizar Nmap, no es necesario acceder a la carpeta donde se encuentra instalada esta herramienta. Simplemente podemos teclear el comando Nmap y el dominio del objetivo que tenemos que escanear. Por ejemplo, de nuevo, scanme.nmap.org. Pulsamos Intro y comienza el escaneo. Como vemos, esta opción produce el mismo resultado que hemos obtenido con la herramienta gráfica. Nos informa sobre los 4 puertos que se encuentran abiertos en este servidor web. Por defecto, Nmap no incluye más información, pero existen multitud de comandos para complementar la ejecución del escaneo y sus resultados en la consola de línea de comandos que podremos utilizar para obtener el resto de la información. Tanto mediante este método como con el anterior, esta herramienta es ampliamente utilizada en la fase de descubrimiento de cualquier proceso de hacking ético. Finalizamos este video tutorial donde hemos aprendido a instalar Nmap y a utilizarlo en el escaneo de redes, en concreto en el descubrimiento del servidor que aloja un servicio web. Gracias por tu atención. El siguiente videotutorial contiene herramientas y técnicas que los hackers éticos utilizan para descubrir vulnerabilidades en dispositivos, redes y servidores. El uso de estas técnicas debe llevarse a cabo en entornos controlados y solo con el propósito de auditar el sistema. Cualquier otro uso diferente de esta información no será responsabilidad de Planeta de Agostini Formación. Bienvenidos a este videotutorial en el que aprenderemos a instalar WP Force, una herramienta para realizar ataques de fuerza bruta con los que obtener las credenciales de un sitio web. En primer lugar, vamos a instalar la herramienta WP Force, muy utilizada en procesos de hacking ético, sobre sitios desarrollados con la herramienta WordPress. Para poder descargar esta herramienta,
tecleamos WP-Force en Google, pulsamos Intro y seleccionamos con un clic la primera de las coincidencias. De esta manera accedemos a su repositorio en GitHub, en el cual se encuentran los archivos necesarios para instalar WP-Force. Pulsamos en el botón verde Clone or Download y en el desplegable que se abre, pulsamos en la opción Download Zip. Pulsamos en la opción Guardar archivo en la ventana de diálogo que se despliega y al tratarse de archivos de muy poco peso, dispondremos instantáneamente de la descarga, a la cual podemos acceder directamente desde el navegador. Ya en nuestra carpeta de descargas, como se trata de un archivo comprimido zip, podemos descomprimirlo con doble clic en esta misma ubicación, obteniendo así la carpeta WP-Force donde se encuentran los archivos necesarios para utilizar esta herramienta y poder realizar ataques de fuerza bruta. WP-Force necesita diccionarios para poder realizar sus ataques en los que se encuentren las combinaciones de usuario y contraseña más comunes empleadas en los inicios de sesión. Estos diccionarios los podemos conseguir a través de Internet, así que regresamos a nuestro navegador, vamos a Google y escribimos Force Brute Database y pulsamos Intro. La primera de las coincidencias es también un repositorio GitHub, así que pulsaremos en ella y tendremos acceso a un conjunto de diferentes archivos de texto que contienen miles de usuarios y contraseñas para distintos tipos de aplicaciones. De nuevo pulsamos en el botón verde Clone or Download y en el desplegable pulsamos en la opción Download Zip. Pulsamos en la opción Guardar archivo en la ventana de diálogo que se despliega y comenzará la descarga. Podemos ver la evolución de la descarga en el navegador y esperar a que finalice. Una vez finalizada la descarga, vamos a la carpeta, descomprimimos el archivo zip y accedemos a su contenido, los archivos de diccionario. A continuación vamos a seleccionar el archivo user.txt y el archivo 1.000.000passwordsetlist.txt. Seleccionamos con el botón derecho del ratón la opción Copiar. Regresamos a nuestra carpeta WP-Force y pegamos ambos archivos de texto. Ahora vamos a renombrar los dos archivos. Por ejemplo, seleccionamos el primero y con el botón derecho la opción Renombrar y lo llamamos Passwords. Repetimos la operación con el segundo archivo, para llamarlo Users. Si realizamos doble clic sobre el archivo para ver su contenido, comprobamos que se trata de varios miles de nombres de usuario. En el caso de las contraseñas, comprobamos que se trata de varios miles de contraseñas habituales en inicios de sesión. Estos archivos llamados diccionarios serán utilizados por WP-Forms para ejecutar millones de combinaciones en la página de acceso de un sitio desarrollado con WordPress. Para realizar el ataque, necesitamos utilizar la terminal o línea de comandos. La iniciamos y navegamos hacia la carpeta en la que está WP-Force. En primer lugar, escribimos cd-down y pulsamos el tabulador para completar el nombre. Pulsamos en Intro y accedemos a la carpeta Descargas. A continuación, repetimos la operación. Escribimos cdwp y pulsamos el tabulador para completar el directorio. Pulsamos Intro y accedemos así a la ruta en la que se encuentran los archivos de diccionario y el archivo WP-Force. Al tratarse de un archivo escrito en lenguaje Python, el comando para iniciar el ataque será el siguiente: Python, el nombre del archivo wp-force.p y la opción -i y el nombre del archivo que vamos a utilizar como diccionario de usuarios, es decir, users.txt, la opción -w, el nombre del archivo de diccionarios que vamos a utilizar para las contraseñas, en este caso password.txt, la opción -u y entre comillas el sitio al que vamos a atacar, http:// el nombre del dominio .com y cerramos comillas. De esta manera tendremos el comando necesario para iniciar el ataque. Pulsamos en Intro, se inicia el ataque y dejaremos el equipo funcionando hasta que concluya todas las combinaciones. Una vez finalizado, comprobamos que hemos tenido éxito.
Dado que el sitio que hemos atacado tenía una combinación de usuario y contraseña muy débil, en este caso admin de usuario y admin de contraseña, WP-Force ha conseguido descifrarlo. Ahora podemos comprobarlo navegando al sitio. Para hacerlo, escribimos su URL en la barra de navegación, seguido de wp-admin, el acceso al inicio de sesión por defecto en sitios WordPress. Introducimos el usuario y contraseña descifrado por WP-Force mediante el ataque de fuerza bruta y conseguimos craquear la sesión, con lo cual podríamos manipular cualquiera de sus características o propiedades. Finalizamos este videotutorial donde hemos aprendido a instalar WP-Force, a descargar diccionarios de ataques de fuerza bruta y a realizar un ataque sobre un sitio web real descifrando sus credenciales. Gracias por tu atención. El siguiente videotutorial contiene herramientas y técnicas que los hackers éticos utilizan para descubrir vulnerabilidades en dispositivos, redes y servidores. El uso de estas técnicas debe llevarse a cabo en entornos controlados y solo con el propósito de auditar el sistema. Cualquier otro uso diferente de esta información no será responsabilidad de Planeta de Agostini Formación. Bienvenidos a este videotutorial en el que aprenderemos a realizar un ataque ARP-DOS de denegación de servicio contra un sitio web con la herramienta Hulk, un script del lenguaje Python. En primer lugar, vamos a descargar Python buscándolo en Google. Hacemos clic sobre la opción Download de la primera coincidencia que nos aparece, python.org. De esta manera accedemos a la página oficial de descargas de Python. Seleccionamos el botón de descarga adecuado según nuestro sistema operativo para empezar la descarga. Pulsamos en la opción Guardar archivo de la ventana emergente. Podemos ver la evolución de la descarga en el navegador y, una vez finalizada, acceder al archivo descargado en la carpeta de descargas de nuestro equipo. El archivo es un asistente de instalación, así que hacemos doble clic sobre él y en la primera ventana, Introducción, simplemente pulsamos en el botón Continuar. En el siguiente paso, Léeme, pulsamos en Continuar. De nuevo en Licencia pulsamos en Continuar. En la ventana emergente pulsamos en Acepto para aceptar la licencia y pasamos al siguiente paso. En el apartado Destino dejamos el disco por defecto y pulsamos en Continuar y en Tipo de instalación. Finalmente hacemos clic en el botón Instalar. Al tratarse de un sistema operativo Unix, nos pide la contraseña de administrador. La introducimos y pulsamos en Instalar software, empezando la instalación. Al finalizar la instalación, pulsamos en Cerrar, también en Trasladar a la papelera para eliminar el instalador, y ya tendremos Python listo para ser utilizado. Ahora llega el momento de descargar la herramienta Hulk, así que regresamos al navegador. Accedemos a Google, tecleamos Hulk HTTP. Seleccionamos la opción Unreadable Load King. En las coincidencias mostradas en nuestro caso es la segunda opción, Packet Storm. Hacemos clic y accedemos al repositorio donde se encuentra. Pulsamos en Download y esperamos unos segundos a que comience la descarga. En la ventana del navegador seleccionamos la opción Guardar archivo y pulsamos en el botón Aceptar para que empiece la descarga del archivo de tipo .zip, es decir, comprimido. Al tratarse de un archivo muy ligero, se descarga instantáneamente y accedemos a él desde el navegador a la carpeta de descargas. A continuación, hacemos doble clic sobre él para descomprimirlo y obtenemos el archivo Hulk con extensión .py. Para ejecutar este archivo y realizar el ataque, tenemos que llevar a cabo un comando desde la línea de comandos, así que iniciamos la terminal. Ahora debemos navegar al directorio donde se encuentra Hulk, así que pulsamos cd, espacio, downloads y pulsamos intro. Seguidamente y antes de comenzar el ataque,
regresamos al navegador y tecleamos la URL en la barra de navegación de un sitio web real para comprobar que se encuentra operativo. Regresamos a la terminal y ahora comenzamos a escribir el comando de ataque: python hulk.py, la URL a atacar, http su dominio y pulsamos intro. Comienza el ataque, consistente en miles de peticiones GET simultáneas con mensajes para colapsar la capacidad de procesamiento del servidor web y provocar su caída. Si ahora accedemos al navegador y pulsamos en la opción F5, refrescar, comprobamos que hay una denegación de servicio y no podemos acceder al sitio. Por lo tanto, el ataque ha conseguido provocar la caída del servidor. Regresamos a la terminal y el archivo Hulk continúa ejecutándose. Este archivo no dispone de comando para finalizar su ejecución, así que vamos a pararlo con el monitor de actividad. Accionamos el buscador de Mac o X pulsando comando más espacio en el teclado. Completamos la búsqueda monitor de actividad y pulsamos intro. A continuación seleccionamos el proceso Python. Pulsamos en el botón Forzar la finalización de un proceso. En la ventana que aparece pulsamos en Forzar salida y vemos cómo la ejecución se detiene en la terminal, mostrándonos el comando killet9. Ahora regresamos al navegador, refrescamos y comprobamos cómo el sitio web vuelve a funcionar correctamente. Finalizamos este video tutorial donde hemos aprendido a instalar el lenguaje Python y a descargar y utilizar Hulk, un programa en este lenguaje para realizar ataques de denegación de servicio sobre sitios web reales. Gracias por tu atención. El siguiente videotutorial contiene herramientas y técnicas que los hackers éticos utilizan para descubrir vulnerabilidades en dispositivos, redes y servidores. El uso de estas técnicas debe llevarse a cabo en entornos controlados y solo con el propósito de auditar el sistema. Cualquier otro uso diferente de esta información no será responsabilidad de Planeta de Agostini Formación. Bienvenidos a este videotutorial en el que aprenderemos a utilizar Wireshark para realizar un ataque hijacking de robo de sesión. Para comenzar, vamos a iniciar en nuestro equipo el programa de escaneo de redes Wireshark. Para ello, escribimos en la barra de búsqueda de Windows Wireshark. Pulsamos sobre el icono de la herramienta y Wireshark se inicializa. Como vemos, tenemos ya una conexión disponible a una red Wi-Fi. Suponemos que esta red Wi-Fi es de tipo público, con lo cual podemos capturar los paquetes o mensajes de otros usuarios de la red cuando se conecten a esta red y la utilicen para navegar por Internet. Para comenzar el proceso de escaneo de redes, pulsamos en el icono Start Capturing Packets. De esta manera comenzará el escaneo de los paquetes de red Wi-Fi. Supongamos ahora que somos otro usuario de la red y accedemos a una aplicación web introduciendo nuestro usuario y contraseña. Vamos a comprobar cómo, a través del escaneo de red, podemos secuestrar estas credenciales. Regresamos al navegador, tecleamos la URL de la aplicación web y pulsamos Intro. Realizamos el proceso habitual de entrada a una aplicación en el que el usuario introduce sus credenciales, nombre de usuario y contraseña. Vemos cómo el navegador nos advierte que estamos introduciendo los datos en un sitio no seguro. Esto se debe a que el sitio no dispone de certificado SSL y no depende de la red empleada. Pulsamos en el botón azul Acceder. Vemos cómo accedemos a la aplicación web, en este caso mediante el popular gestor de contenido WordPress. A continuación, regresamos a Wireshark y podemos detener el escaneo de redes pulsando en el botón Stop Capturing Packets. El escaneo ha finalizado. Así que vamos a utilizar la barra de búsqueda para filtrar el contenido de los paquetes escaneados.
Completamos HTTP, puesto que es el protocolo utilizado por los navegadores para conectarse con los servidores web. Concretamente con peticiones GET para recuperar recursos de información y con peticiones POST para enviar información a los servidores. Pulsamos en Intro y Wireshark filtra los paquetes con este criterio. Ahora podemos navegar, en la parte superior de la pantalla, por las diferentes peticiones HTTP que ha habido después de buscar una petición POST. Cuando encontremos una petición POST, como en este caso, es probable que podamos encontrar la información enviada al servidor de la aplicación. Podemos acceder a los datos enviados haciendo clic sobre ellos. Detectamos que uno de los paquetes enviados es del tipo Form URL Encoded. Si lo desplegamos y abrimos un poco la ventana inferior para ver mejor los datos, podemos comprobar que hemos conseguido tanto el usuario, en este caso Juan, como su correspondiente contraseña, en este caso Juan 1234. De esta manera hemos robado sus credenciales y podemos iniciar la sesión de este usuario en esta aplicación. Esto se ha producido porque la aplicación no tiene ningún tipo de protección frente a ciberataques y además envía la contraseña directamente en el mensaje sin ningún sistema de encriptado. Podemos guardar los datos de escaneo de redes en un archivo. Para ello pulsamos en File y Save. Y le damos un nombre, por ejemplo, Hijacking 1, y pulsamos en el botón Guardar. Reiniciamos ahora el escaneo de nuevo. Para hacerlo, repetimos el proceso pulsando en Start Capturing Packets. Borramos el filtro anterior en el buscador y pulsamos Intro. De esta manera, comienza de nuevo el escaneo de la red Wi-Fi a la que estamos conectados. Regresamos al navegador y tecleamos la URL de otra aplicación web. Supondremos que somos un usuario accediendo a ella. Introducimos los datos de credenciales requeridos por la aplicación. De nuevo nos dice que el sitio no es seguro al no disponer de certificado SSL. Ignoramos el aviso y pulsamos en Iniciar sesión. Pulsamos en la opción del navegador No guardar. Después de esto, el usuario habrá accedido correctamente a la sesión de esta aplicación. Ahora volvemos a Wireshark y paramos el escaneo pulsando en el icono Stop Capturing Packets. De nuevo vamos a completar, en la barra de filtro de búsqueda, HTTP para comprobar las peticiones de este protocolo y Wireshark filtra las peticiones. Empezamos a comprobarlas. En la primera petición GET, comprobamos cómo se ha producido un envío o petición a la ruta inicio del host o dominio seleccionado en el navegador. Podemos también desplegar la opción Cookie para intentar encontrar algún rastro de información sobre el inicio de sesión, en este caso sin éxito. A partir de aquí, en el resto de peticiones a este IP, la terminada en 82, tampoco encontramos ningún método POST en el que buscar las credenciales. Vemos que en esta otra petición tampoco vamos a contar con ningún tipo de información. Continuamos navegando por los paquetes de red sin ningún éxito. Así confirmamos que la aplicación está totalmente protegida frente al robo de sesiones. Como conclusión, podemos decir que no se deben iniciar sesiones en una red pública, ya que estamos expuestos al robo de nuestros datos y credenciales. Aunque es cierto que algunos desarrolladores de aplicaciones emplean tecnologías que evitan este tipo de amenazas, tal y como acabamos de ver. Finalizamos este video tutorial donde hemos aprendido a utilizar Wireshark para realizar un ataque hijacking de robo de sesión de las credenciales de una aplicación web. Gracias por tu atención. Bienvenidos a este video tutorial en el que aprenderemos a instalar Nessus, un software de detección de vulnerabilidades utilizando la plataforma Kali Linux. Kali Linux es una plataforma para realizar labores de hacking ético que se suele instalar como laboratorio sobre una máquina virtual. Por este motivo, comenzamos instalando VirtualBox como software de virtualización. Para instalar esta plataforma en nuestro equipo, tecleamos en Google VirtualBox.
Pulsamos en la primera coincidencia y accedemos a su sitio web. Pulsamos en el botón Download VirtualBox 5.2. Seleccionamos nuestro sistema operativo. Pulsamos en Guardar archivo y comienza la descarga, cuya evolución podremos ver en nuestro navegador. Una vez realizada la descarga, podemos acceder a la carpeta Descargas y tendremos el instalador disponible. Hacemos doble clic sobre él. Pulsamos en el botón Next, otra vez en Next, de nuevo en Next, en Yes y finalmente en Install para que empiece realmente la instalación. Una vez finalizada, dejamos marcado el checkbox para iniciar VirtualBox automáticamente después de finalizar la instalación y pulsamos en Finish. De esta manera, aparecerá su icono en la barra inferior de Windows. Pulsamos en él y ya tendremos nuestro software virtualizador funcionando. En el aviso, pulsamos en Ignorar. Y vemos que trae por defecto una máquina virtual llamada Test, por si quisiéramos probar las funcionalidades de VirtualBox. Nuestro siguiente paso es descargar Kali Linux, así que regresamos al navegador y en la barra de navegación completamos kali.org y pulsamos Intro. Accedemos a la página principal de Kali Linux y a continuación seleccionamos el menú Download Kali Linux. Aparecen las diferentes imágenes de disco para descargar esta plataforma y posteriormente utilizarlas en el software de virtualización. Podemos directamente descargar la imagen pulsando en la versión que necesitemos, en este caso la de 64 bits, dentro del enlace HTTP. Al tratarse de una imagen de 2,8 GB, puede tardar bastantes minutos, siempre dependiendo de la conexión a Internet que tengamos. Pulsamos en el enlace, seleccionamos la opción Guardar archivo, pulsamos en Aceptar y comienza la instalación, cuya evolución podremos ver directamente en el navegador. Una vez descargado el archivo, accedemos a su carpeta y como vemos se trata de un archivo de imagen de tipo ISO, el cual vamos a inicializar desde VirtualBox. Accedemos a VirtualBox. Pulsamos en la opción Nueva y le damos un nombre. Por ejemplo, Kali Linux. El sistema operativo será Linux, así que seleccionamos la versión Other Linux de 64 bits y pulsamos en Next. Ahora asignamos la memoria, por ejemplo 4096 megas, y pulsamos en Next. Pulsamos en Crear disco duro virtual y en Next. Pulsamos de nuevo en Next. Y en esta nueva ventana, creamos el disco de, por ejemplo, más de 20 GB y pulsamos en Crear. Ya tenemos la máquina virtual creada. Pulsamos en Iniciar. VirtualBox nos solicita el disco de inicio. Para seleccionarlo, pulsamos en la carpeta y nos vamos a la carpeta Descargas. Seleccionamos la ISO de Kali Linux que acabamos de descargar y pulsamos en Abrir. Ahora pulsamos en Iniciar para ejecutar la instalación del sistema. Seleccionamos la opción Graphical Install con las flechas del teclado y comienza la instalación. En esta ventana seleccionamos nuestro idioma y pulsamos en Continue. De nuevo pulsamos en Continuar. Otra vez más, Continuar. Y de nuevo, Continuar. De nuevo pulsamos en Continuar. Dejamos el nombre del dominio vacío y pulsamos en Continuar. Ahora tecleamos y repetimos la contraseña del superusuario y pulsamos en Continuar. De nuevo, Continuar. Otra vez, Continuar. Y una vez más, Continuar. Y otra vez, Continuar. Pulsamos en Sí y en Continuar. De esta manera continúa la instalación del sistema Kali Linux. Pulsamos en Continuar. De nuevo, Continuar. Y otra vez, Continuar. Seleccionamos el cargador y finalmente pulsamos en Continuar. Se reinicia el sistema.
introducimos el usuario root y la contraseña aportada en el paso anterior. Se inicia Kali Linux. Ya tenemos configurado el sistema y podemos ampliar la ventana según nuestras necesidades. Una vez tenemos Kali Linux descargado y funcionando en nuestra máquina virtual, vamos a proceder a la descarga de Nessus para esta versión de plataforma. Para ello, desde la propia plataforma, pulsamos en el icono que inicializa el navegador Firefox. En el buscador del propio navegador escribimos Nessus y pulsamos Intro. Pulsamos en la segunda de las coincidencias y accedemos a la página de descargas de este software de escaneo de vulnerabilidades. Como vemos, tenemos las versiones de Nessus para diferentes sistemas operativos. En nuestro caso descargamos el paquete correspondiente a Kali Linux para 64 bits. Navegamos para aceptar la licencia y pulsamos en I agree. En este momento pulsamos en Save File y en OK y comienza la descarga. Ahora ya podemos acceder al paquete descargado directamente desde el navegador. Con el archivo ya descargado, vamos a abrir una terminal en la misma carpeta Descargas, que es donde se encuentra. Pulsamos en el botón derecho y seleccionamos Abrir en una terminal. Vemos como el prompt está en Descargas y completamos el comando dpkg -i latina nes y pulsamos el tabulador para completar. Pulsamos Intro y comienza la instalación y configuración de Nessus. Ahora ya tenemos Nessus instalado. Finalizamos este video tutorial donde hemos aprendido a instalar y configurar VirtualBox, la plataforma Kali Linux y el software Nessus. Gracias por tu atención. Bienvenidos a este video tutorial en el que aprenderemos a configurar y utilizar Nessus, un software de detección de vulnerabilidades. Una vez finalizada la instalación de Nessus, tal y como hemos visto en el video tutorial anterior, podemos ver cómo la terminal nos indica que en este directorio está el archivo nessusd. Para iniciar el servidor Nessus, debemos copiar la ruta especificada seguida de la palabra Start, comando que lo inicializa. Pegamos el comando y la ruta y pulsamos en Intro. Vemos de forma inmediata cómo la terminal nos indica que ha comenzado a ejecutarse Nessus, y desde este momento estará disponible en esta dirección HTTP y en el puerto 8834. Ahora ya podemos seleccionar la URL y copiarla con el botón derecho del ratón. Volvemos al navegador, pegamos la URL y pulsamos en Intro. Es posible que Firefox nos muestre una pantalla de error, avisándonos de que nuestra conexión no es segura. En este caso, pulsamos en Advanced, navegamos hacia abajo y añadimos una excepción pulsando en Add the Exception. Pulsamos en Confirm Security Exception. De esta forma accedemos a la pantalla de inicio de Nessus. En la pantalla de Nessus se nos pide un usuario y contraseña al ser la primera vez que accedemos. Completamos los datos necesarios y pulsamos en Continuar, seleccionando la opción Guardar datos de acceso. A continuación vamos a necesitar un código de activación que podemos obtener directamente de Nessus. Abrimos una nueva pestaña en el navegador. Accedemos de nuevo a Nessus y pulsamos en el icono para acceder a su página de inicio. Pulsamos en Products. Pulsamos en Products Overview y en la primera opción pulsamos en Try Now. Vemos que hay una opción de evaluación gratuita para 7 días. Es la que elegiremos, así que introducimos nuestros datos personales y pulsamos en Register.
recibiremos en el correo electrónico indicado nuestro código. Así que cerramos la pestaña, completamos el código con los datos obtenidos en el correo electrónico y pulsamos en Continuar. De esta manera, se comienzan a inicializar e instalar los plugins necesarios para el funcionamiento de Nessus. Una vez finalizada la instalación, accedemos a la pantalla principal de escaneo de vulnerabilidades de Nessus. Si nos fijamos en la parte superior derecha, vemos un botón para nuevos escaneos, New Scan. Lo pulsamos y de esta manera accedemos a un menú con las diferentes opciones de escaneo de vulnerabilidades que Nessus nos ofrece. Podemos ver que está compuesto por los diferentes objetivos de un proceso de escaneo. Dentro de las opciones que nos ofrece, la más común y utilizada es la primera, Advanced Scan. Hacemos clic en ella y accedemos a un formulario donde debemos introducir los datos del escaneo que queramos realizar. Le proporcionamos un nombre, por ejemplo, escaneo aplicación web. Una descripción, por ejemplo, prueba de escaneo de aplicación. Podemos seleccionar la carpeta donde se guardarán los datos del escaneo. En este caso dejamos la opción por defecto, My Scans, y en Targets tenemos que introducir la dirección IP o el dominio del objetivo que queremos escanear. Una vez hayamos introducido estos datos, los podemos guardar pulsando en el botón Save, o directamente lanzar el escaneo, para lo cual pulsamos en la flecha y seleccionamos la opción Launch. Como vemos en nuestro panel de escaneos, el proceso ha comenzado a ejecutarse y podemos comprobar que efectivamente se está ejecutando, puesto que el icono correspondiente se encuentra en movimiento. Dejamos unos minutos el escaneo en ejecución. Tras unos minutos de escaneo, podemos pulsar en Pausar y al acceder al escaneo, vemos como Nessus ha descubierto varias vulnerabilidades en el objetivo, en concreto 9. Si pulsamos dentro de ellas, vemos cómo Nessus nos ha descubierto 3 vulnerabilidades en los puertos, 2 vulnerabilidades en los servicios de detección, otra en el servidor FTP, una general en el dominio, otra en las rutas y otra en el tráfico web. Podemos obtener información más detallada sobre cada una de ellas y como vemos, por ejemplo en este caso, Nessus ha descubierto que los puertos 21, 80 y 443 están abiertos. Si pulsamos en Back to Vulnerabilities, regresamos al listado general y podemos acceder a cualquiera de las otras vulnerabilidades y obtener más detalles sobre las mismas. Si pulsamos en el menú lateral de Nessus, en Customize Reports, podríamos generar un informe personalizado con toda la información que hemos obtenido en estos procesos de escaneo. Finalizamos este videotutorial donde hemos aprendido a configurar el software Nessus y a realizar un escaneo sobre una aplicación web. Gracias por tu atención. Bienvenidos a este videotutorial en el que aprenderemos a configurar y utilizar Autopsy Digital Forensic, una herramienta para realizar análisis informático forense. Supongamos que disponemos de un disco extraíble o pendrive que se encuentra en la unidad E de nuestro dispositivo. Hacemos doble clic sobre él y vemos que en este ejemplo disponemos de un archivo sencillo de texto para comprobar las funcionalidades de Autopsy. Abrimos este archivo de texto haciendo doble clic sobre él y vemos que contiene un simple texto de prueba. Cerramos el documento y lo que vamos a hacer a continuación es eliminarlo. Pulsamos en el botón derecho del ratón y seleccionamos Eliminar. A continuación vamos a eliminar totalmente el archivo del disco pulsando en la opción Vaciar papelera de reciclaje. Pulsamos en Sí para aceptar. Y con esto eliminamos de forma definitiva el archivo. De esta manera, disponemos de un ejemplo de borrado accidental o premeditado de uno o varios archivos en un disco. Vamos a ver cómo podemos recuperarlos con Autopsy.
Escribimos Autopsy en la barra de Windows y hacemos doble clic sobre el icono para inicializar esta aplicación. Una vez se ha cargado la aplicación, pulsamos en la ventana de inicio el botón Create New Case para crear un nuevo caso forense. La aplicación nos pide un nombre para el caso. Vamos a denominarlo, por ejemplo, test-recuperación. También nos pide un directorio para guardar los datos que obtengamos con esta herramienta. Pulsamos en Browse y seleccionamos cualquiera de nuestras carpetas. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, seleccionamos la carpeta Descargas y pulsamos en Select. Configuramos así este caso y pulsamos en Next. A continuación, de manera opcional, podríamos añadir información adicional, como un número de caso, por ejemplo, 0001 o el autor del análisis. Pulsamos en Finish. De esta manera, se comienzan a crear las bases de datos que utiliza Autopsy para llevar a cabo sus funciones. Una vez que se ha cargado la base de datos, debemos seleccionar qué tipo de disco vamos a analizar. En este caso escogemos Local Disk y pulsamos en Next. Seleccionamos el disco en el que queremos realizar el análisis y pulsamos de nuevo en Next. Con esta opción, podemos elegir todos los módulos que utilizaremos para trabajar en este disco. Por defecto aparecen todos marcados y no lo modificaremos, de forma que pulsamos de nuevo en Next. De esta forma se añaden las fuentes de datos a analizar y pulsamos en Finish. Como vemos, en la barra inferior, Autopsy ha comenzado el análisis de este disco y su duración dependerá del volumen de datos a analizar. Una vez que ha finalizado el análisis completo del disco, podemos hacer doble clic sobre él y veremos cómo aparece una estructura mostrando los archivos y directorios analizados. También vemos cómo podemos visualizar los registros de alguno de los archivos eliminados. Para tratar de recuperar los archivos, vamos a desplegar la carpeta Recycle Bin. Hacemos doble clic en el directorio desplegado y vemos dos archivos eliminados. Vemos cómo el primero hace referencia a dónde se encontraba el archivo, y por tanto se trata de un índice. Si nos fijamos en el segundo, vemos en la parte inferior de la ventana que disponemos de todos los metadatos del archivo, tanto del texto que contenía como del programa con el que se ejecutó, quién fue su autor, modificaciones realizadas, etc. Podemos recuperar este archivo pulsando con el botón derecho sobre él y seleccionando la opción Extract Files. Autopsy nos pregunta dónde queremos recuperar el archivo y nos muestra por defecto la carpeta export del directorio creado para llevar a cabo el análisis. Mantenemos esta carpeta y pulsamos en Guardar. Autopsy nos informa de que el archivo ha sido extraído con éxito. Pulsamos en OK. Si ahora abrimos la ubicación de esta carpeta en la ruta Descargas, Test Recuperación y Exports, vemos cómo tenemos nuestro archivo recuperado. Podemos abrirlo directamente haciendo doble clic sobre él y comprobar que, efectivamente, se trata del archivo que habíamos borrado y eliminado de la papelera de reciclaje. Cerramos el archivo y solo nos quedaría cambiar el nombre por el original. Hacemos clic sobre el archivo y reponemos su nombre. Lo copiamos y pegamos donde estaba originalmente, es decir, en el disco extraíble. De esta manera, podremos recuperar tras un borrado a propósito o fortuito, archivos que han sido tanto borrados como eliminados de la papelera de reciclaje de un dispositivo. Otra de las funcionalidades para la que empleamos Autopsy es la recuperación de metadatos de archivos. Por ejemplo, en nuestro disco local, navegamos por la carpeta Imágenes, copiamos una de ellas, regresamos al disco extraíble y la pegamos. Así comprobaremos cómo podemos descubrir los metadatos de esta imagen. Regresamos a Autopsy, pulsamos en el botón Close Case y pulsamos en Yes. Creamos un nuevo caso pulsando en Create New Case. De nuevo completamos los datos que nos requieren y pulsamos en Finish. Mantenemos Local Disk como destino y pulsamos en Next. Seleccionamos el disco y pulsamos en Next. Pulsamos en Next. En Finish. Y dejamos a Autopsy actuar unos minutos para rehacer el análisis. Incluso antes de la finalización total del análisis del disco, podemos pulsar en el botón View Images Videos y como vemos, nos aparecen las imágenes que están guardadas en el disco.
En este caso la que acabamos de pegar, de la que podemos obtener todos sus metadatos en esta ventana lateral. Estos datos incluyen la fecha de creación y modificación, el modelo de cámara con el que fue realizada la fotografía y otras características del archivo. Estos metadatos podrían ser de gran utilidad en un proceso de investigación que necesite un análisis informático forense para obtener evidencias digitales. Finalizamos este videotutorial donde hemos aprendido a configurar y utilizar la herramienta de análisis forense Autopsy. Gracias por tu atención. El siguiente videotutorial contiene herramientas y técnicas que los hackers éticos utilizan para descubrir vulnerabilidades en dispositivos, redes y servidores. El uso de estas técnicas debe llevarse a cabo en entornos controlados y solo con el propósito de auditar el sistema. Cualquier otro uso diferente de esta información no será responsabilidad de Planeta de Agostini Formación. Bienvenidos a este videotutorial en el que aprenderemos a instalar y utilizar SQLMap, una herramienta para realizar ataques a servidores web mediante vulnerabilidades SQL. En primer lugar, vamos a descargar SQLMap. Para hacerlo, escribimos su nombre en Google y pulsamos en Intro. Hacemos clic sobre la primera de las coincidencias y accedemos a la página de esta herramienta. A continuación, seleccionamos el sistema operativo para el que queremos descargar la herramienta. En el caso del sistema operativo Windows, sería el botón azul, y en el caso de Mac o Linux, sería el botón verde, que es el que pulsamos en este caso. En la ventana que se abre, seleccionamos la opción Guardar archivo y hacemos clic en Aceptar. De esta manera se produce la descarga en un tiempo mínimo, ya que se trata de un programa de muy bajo peso. Podemos acceder directamente al archivo desde el navegador. Se trata de un archivo comprimido. Hacemos doble clic para descomprimirlo en la misma ubicación en la que se ha descargado. Podemos eliminar el archivo comprimido pulsando en el botón derecho y seleccionamos la opción Trasladar a la papelera. Si accedemos al directorio del contenido descomprimido, vemos cómo SQLMap está compuesto por una serie de directorios y archivos, entre los cuales se encuentran sqlmap.py. Se trata del archivo ejecutable de la herramienta, ya que tiene la extensión PY, que nos indica que se ejecuta con Python. La forma de trabajar con SQLMap es mediante la denominada terminal o consola, así que la iniciamos y navegamos hacia la ubicación de la carpeta. Para ello tecleamos cd downloads y pulsamos Intro. Completamos después la orden cd sqlmap y pulsamos en el tabulador del teclado para que se complete automáticamente el nombre del directorio. Pulsamos de nuevo en Intro. Accedemos así al directorio de la herramienta en la terminal. Y de hecho, si completamos el comando ls y pulsamos Intro, vemos cómo aparecen los mismos archivos y directorios que veíamos desde la ventana. Para realizar el ataque de inyección SQL, necesitamos un servidor web con una vulnerabilidad SQL que nos permite introducirnos en sus bases de datos. Para ello vamos a regresar al navegador. Volvemos a Google y en este caso vamos a utilizar uno de los comandos de búsqueda avanzada también conocido como técnicas de Google Hacking. De esta manera escribimos in url page.php id igual y pulsamos Intro. Google nos devuelve varias páginas web alojados en servidores que podrían tener vulnerabilidades SQL. Seleccionamos, por ejemplo, la segunda coincidencia y accedemos a ella. Para poder realizar el ataque mediante SQLMap, vamos a seleccionar su URL. Pulsamos en el botón derecho del ratón y escogemos Copiar. Regresamos a la terminal y vamos a completar el primer comando de esta herramienta. Se trata de un comando para identificar las bases de datos que tiene este servidor web. Para ello, escribimos Python, el nombre del archivo ejecutable de la utilidad, sqlmap.p y la opción "-u". Abrimos comillas,
pegamos la URL seleccionada, cerramos comillas y ponemos la opción --dbs. Pulsamos en Intro y se ejecuta SQLMap. Como vemos, el programa nos indica que el servidor web atacado está escrito en Apache y debemos utilizar PHP con sus correspondientes versiones. Nos indica también que el gestor de base de datos es MySQL en una versión 5 o superior. El ataque ha descubierto dos bases de datos, Information Schema y Web 247-doc. El siguiente comando que vamos a ejecutar nos va a permitir descubrir qué tablas tiene una de esas bases de datos. Pulsamos en la flecha superior del teclado para repetir el último comando usado en la terminal. Y en este caso vamos a sustituir la opción DBS por la opción -D mayúscula. Completamos el nombre de la base de datos seleccionada, en este caso Web 247-doc, y completamos la opción --tables y pulsamos Intro. Como vemos, SQL descubre 8 tablas dentro de esa base de datos. Si ahora quisiéramos recuperar la información de cualquiera de esas tablas, debemos introducir un nuevo comando. Para ello pulsamos de nuevo en la flecha hacia arriba, borramos Tables, completamos -T mayúscula y completamos el nombre de la tabla, por ejemplo, tbl-, dg-, mailing-list y el nombre de un archivo, por ejemplo, registro mail y la opción --dump. Pulsamos Intro y se ejecuta la lectura de todos los datos de la tabla. Como vemos, esta tabla en concreto está vacía, con lo cual no hemos podido obtener ninguna información. Si buscamos otra tabla, recordemos que las tenemos listadas por el comando anterior. Seleccionamos, por ejemplo, Contents. Regresamos, repetimos el comando y sustituimos el nombre de la tabla. Cambiamos también el nombre del archivo y pulsamos Intro. Se ejecuta de nuevo la herramienta con la lectura de esta otra tabla. Vemos como en este caso hemos obtenido más información. No está vacía. Tanto en el caso anterior como en este, la información que recupera SQLMap se almacena en los archivos que hemos determinado en el comando. Esos archivos se encuentran en la carpeta del usuario donde esté instalado SQLMap. Concretamente en una carpeta oculta que, como vemos, está precedida por un punto denominada SQLMap. Hacemos doble clic sobre ella y dentro tenemos un directorio llamado Output con la información obtenida. Hacemos doble clic y en este caso aparece otro directorio con el nombre del servidor web atacado. Hacemos doble clic sobre él. Hacemos doble clic sobre dump y este es el nombre de la base de datos de la cual hemos descubierto la información de sus tablas. Una vez más doble clic y aquí tenemos los dos archivos de tipo CSV que se han creado, los cuales podemos ver o editar con cualquier hoja de cálculo o procesador de bases de datos. Abrimos, por ejemplo, el que llamamos Contents y comprobamos cómo hemos obtenido la información de esa tabla de base de datos sin disponer de permisos para acceder a este servidor web. Finalizamos este video tutorial donde hemos aprendido a instalar y utilizar el software SQLMap para ataques mediante vulnerabilidades SQL a servidores web. Gracias por tu atención.